a narrar ustedes. Mira, después del aniversario de la escuela hemos ido a visitar a un anciano del lugar, el señor Jorge Quimpat. Y yo dentro de mi mareadera ya estaba borrachito. Y es la única persona de Sauriaki que he visto que tiene fruta en su lote. Es el Merón. Y yo le dije que era la primera persona ashánica que le he visto en Sauriaki que tiene. Y le he felicitado. ¿Sabes por qué? Yo soy nomachengo, ustedes saben. Yo vengo de Panguá. Y en mi pueblo, para chupar este Merón que están viendo al otro lado, este es Pamac. Para chupar fruta, tienes que estar 2 horas desde Pitocuna hasta Alto Vía Victoria. Por chupar nomás. Así entre bastante, es divertido, no se corre, van rápido y vuelven. Pero cuando va solo es lejazo. Y ahí ahora les digo a ustedes que si les gusta esto, les guste o no les guste, llévense, lo siembran en su chacra y cuidan de esa planta. Y si tú no siembras, nadie va a sembrar por ustedes. Tú mismo tienes que sembrarte para que tal vez algún día no los chupes ustedes, pero lo van a chupar tus hijas, tus hijos o tus sobrinos. Así como acá, mira. El señor que lo ha cultivado esto no lo ha tumbado cuando ha hecho su chacra, ha sembrado café y no lo ha tumbado porque era un anciano. No sé si se recordarán o han escuchado de Víctor Irob. El señor cuidaba sus plantas como si fueran sus hijos. Y ahora ustedes están viniendo, son sobrinos, son nietos y no son familiares, pero están viniendo a chupar. Entonces, él nunca ha sido mezquinoso de tumbarle mientras él lo ha chupado y tumbarle y él se va, pero siempre la planta va a quedar para sus hijos. Entonces, no son las únicas plantas también que hay acá. Hay un montón de frutas nativas que tenemos nosotros. Y poco a poco, mientras vamos a caminar, también les voy a enseñar lo que hay acá. Hay el chentaki, hay yaro, que también que es una fruta. También es fruta, no, ya está dicho. Hay varias frutas que les voy a enseñar también. El momento que voy a tumbar ahorita algunas ramas es como estuviera podándole, porque esta planta crece grande, como le estuviera podando, y al momento que va a caer, no se estén empujando, para todos van a chuparse. Y van a llenar en sus botellitas, llenen poco a poco, porque hay otras plantas, y dejan que todos chupen también. Ajá. Y ahora, algunas recomendaciones no los conozco todos, pero según dicen que las mujeres tampoco no pueden subir las plantas. No sé por qué. No sé si el especialista que ya tiene recorrido en estas cosas como profesional tendrá algunas cosas que recomendar y que yo tampoco no conozco, el señor director. Y ahora les digo, estudiantes, más que nada los ashánicos, valoran lo que tengan, respétanlo, nunca se sientan menos que los que no lo son. En estos últimos tiempos me doy cuenta que los colonos quieren volverse ashánicos, mientras que los ashánicos ya no quieren reconocer que son ashánicos. Veo en las universidades que los colonos ya están entrando a practicar el idioma, practicar nuestras costumbres, mientras nosotros ya queremos olvidar. Es simplemente, y ahora dependerá de ustedes, están creciendo, son jóvenes, y nada más que decirle, tal vez algunas recomendaciones y ya para empezar a tumbar, para que disfruten el sabor de la fruta.